Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Jorge Luis Borges, el ilustre escritor argentino, cuentista, poeta, ensayista y probablemente la cúspide más alta de la literatura moderna en español. A propósito de que hace unos días, el 14 de junio específicamente, se cumplieron 45 años desde su muerte en 1986. Borges nace, él aparece en una circunstancia de transición entre el siglo XIX y el siglo XX en el año 1899. El último año del siglo favorito de Borges, el de las novelas portentosas, el de la elegancia, del auge conservador, de la renovación de la técnica narrativa en las novelas específicamente, de los poetas ingleses, de la brevedad y la extensión de la literatura también al mismo tiempo. Pero para poder tener un acercamiento más certero del autor es necesario revisar sus orígenes familiares. La ascendencia y al mismo tiempo influencia literaria de Borges se pueden escindir en dos ramas, la familiar y la militar. Del lado de su abuelo paterno, en este último, quien participó en las batallas de la independencia argentina, mientras que su padre fue un abogado que enseñaba también psicología. Por el lado de su madre, Leonora Acevedo, ella traducía obras del inglés al español y fue todo este crisol de literatura, historia y cultural el entorno de aprendizaje inmediato de Borges, sin contar además otro aspecto clave, ¿no? Que fue la región de Palermo en Buenos Aires, las tradiciones criollas, el carácter porteño, el habla y los usos populares, de los cuales aprendió mucho leyendo novelas como Martín Fierro, que también influyeron decisivamente en su formación. A los 4 años ya sabía leer y escribir, teniendo un interés muy temprano por la literatura. Tenía también una institutriz británica y en su casa se hablaba continuamente el inglés y el español, y durante su adolescencia se mudó con su familia a Ginebra, donde también aprendió el francés. Es en Europa, sin embargo, donde aprenderá mucho de las vanguardias y básicamente liderará un movimiento ultraísta a su regreso a Argentina. Los primeros escritos de Borges, de hecho, dan cuenta de ese carácter renovador, pero a la vez un poco artificioso, que revela precisamente la influencia de esta corriente literaria. Después de terminada la Primera Guerra Mundial, su familia se muda temporalmente a España, donde Borges conocerá al reconocido crítico Guillermo de Torre, al escritor Ramón Gómez de la Serna, Rafael Cancinos Assens, quien también hizo muchas traducciones claves de obras importantes, entre otros. Para el año 1923, con otros 2 libros que había escrito pero había dejado sin publicar, sale a la luz la primera publicación de Borges, un poemario titulado Fervor de Buenos Aires, cuando ya estaba instalado en Argentina. Con los años se centrará un poco más en los temas regionales y locales de su país, colaborará desde entonces también en diversas revistas como Sur, la mítica publicación que dirigía la escritora Victoria Ocampo, conocerá también a su mejor amigo hasta el último de sus días, Adolfo Bioy Casares, escribirá también diversos cuentos y poemas hasta publicar entre los años 30 y 50 específicamente del siglo pasado, obras maestras como Ficciones, El Aleph, Historia Universal de la Infamia, entre otros. Varios de los aspectos personales o de la vida íntima de Borges han sido explorados por algunos biógrafos y se conoce, por ejemplo, que parte de sus experiencias desagradables fue el haber estudiado en un colegio público de Buenos Aires, donde sus pequeños compañeros lo molestaban por su aspecto de niño estudioso, por sus lentes, entre otras trivialidades, cosas sin importancia en general. También que, como muchas otras personas, tuvo enamoramientos o amores no correspondidos. En 1967 tuvo su primer matrimonio, pero que solamente duró 3 años, por básicamente diferencias irreconciliables. Su matrimonio más duradero y del que muchos han criticado injustamente es el que tuvo en 1986 con María Kodama, quien principalmente fue su secretaria personal, conocía varias lenguas y pudo ayudar a Borges en sus últimos años de vida. Gran parte de este periodo se puede encontrar en un bello libro titulado Atlas, que también tiene muchas fotografías y dan cuenta de los viajes de Borges y Kodama por varios países de Oriente. En la década de los años 60 o 70, cuando Borges ya padecía de una ceguera, adquiere mayor reconocimiento internacional. En el aspecto político, Borges fue más bien una persona conservadora, casi sin filiaciones partidarias, y fue duramente criticado por sus posturas, aunque desde temprana edad se manifestó en contra del nazismo y contra cualquier forma de autoritarismo. Este aspecto poco explorado y superficialmente abordado de su vida está contado en el ensayo Medio siglo con Borges de Mario Vargas Llosa, que fue publicado en el año 2020 y que les recomiendo muchísimo también leer. Jorge Luis Borges también recibió una infinidad de reconocimientos, tanto el honoris causa en la Universidad de Oxford como el premio Formentor de las Letras, el premio Cervantes, entre otros más, todos menos el Nobel de Literatura. Este último fue, por el contrario, una deshonra para la misma Academia Sueca, y es necesario resaltarlo precisamente por la calidad inmensa que logró Borges a través de su obra literaria. Su vida fue tan abundante, tan prolífica y tan productiva en materia literaria que en toda se puede advertir, sin un desmérito claro para su originalidad, la obra de Gilbert Keith Chesterton, de Schopenhauer, de William Butler Yeats, de Samuel Taylor Coleridge, entre otros.
Terminado este breve perfil que abarca a grosso modo la vida de Borges, vamos a citar ahora algunos pasajes de los cuentos que componen uno de sus libros más importantes, que es El Aleph, publicado originalmente en el año 1957. La edición que les presento ahora es de 1978, ya tiene más de 40 años de haberse publicado en el sello editorial de MC en Argentina, que fue también bastante pues, popular por haber traducido varios autores como Graham Greene, Franz Kafka, entre otros. Se trata en realidad de un libro pequeño que no excede las 170 páginas, contiene en general 17 cuentos, pero bien podría decirse que alberga gran parte de lo que configura el universo literario de Borges, es decir, la cultura occidental, la religión, la filosofía, el universo, la violencia, la nostalgia, toda esa vasta temática que alimenta y a veces es el hilo central de las ficciones de Jorge Luis Borges. Todas también tienen un hilo en común, que es la fantasía. O mejor dicho, un marco que se circunscribe de lo real objetivo con un fondo o punto de partida realista, pero que luego acontecen hechos que pertenecen a lo real imaginario, que trasciende cualquier posibilidad humana y ya lo emparenta con el género fantástico. Vamos así a leer la primera cita del programa. Sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas. Por sus pasadas o futuras virtudes, todo hombre es acreedor a toda bondad, pero también a toda traición, por sus infamias del pasado o del porvenir. Así como en los juegos de azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio, así también se anulan y se corrigen el ingenio y la estolidez. ¿Y acaso el rústico poema del Cid es el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas, o por una sentencia de Heráclito? El pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta. Sé de quienes obraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien, hubiera resultado en los ya pretéritos, es decir, en los ya pasados. Encarados así, todos nuestros actos son justos, pero también son indiferentes. No hay méritos morales o intelectuales. Homero compuso la Odisea. Postulado un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios, lo imposible es no componer siquiera una vez la Odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. La cita que acabo de leer les pertenece al primer cuento de El Aleph, titulado El Inmortal, que inaugura de manera maravillosa, desconcertante, esta obra. Estos razonamientos sobre el ser inmortal se dan a raíz precisamente de que uno de los narradores de la historia, Marco Flaminio Rufo, un tribuno romano, llega casualmente a una ciudad de inmortales tras escuchar la historia de su existencia por un jinete ensangrentado que se encuentra a medio camino en un desierto. El cuento nos explica cómo este narrador romano se vuelve inmortal tras beber de un río de aguas arenosas, como cita en el libro, y descubre la ciudad en donde los inmortales tienen aspecto de bárbaros, de trogloditas, y llega a la conclusión de que, siendo infinitos, en algún punto de su historia, pasarán por las experiencias de otras personas y acabarán por ser Homero, Cornelio Agripa, un filósofo, todo lo que pueda caber en el intelecto humano. De allí la conclusión de Borges, como autor en la historia, de no ser, porque a visión del narrador el ser inmortal no es algo positivo, de hecho priva de libertad, es como una especie de condena. Y de hecho en este cuento se defiende más bien la tesis, la argumentación de que es la muerte, la fugacidad, el riesgo, lo que dota de significado a la vida. Es un cuento realmente exquisito, con múltiples referencias al siglo XVIII, a las versiones de la Odisea, entre otros libros, ¿no? Algo típico de la escritura de Borges. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por él. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal. Invocó, a fuerza de delatora, las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender logros y se cortó como si le venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara le injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada. He vengado a mi padre y no me podrán castigar. Pero no la acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender.
Ahora, esta última cita pertenece a otro cuento bastante logrado, muy breve también, de Borges, que se llama Emma Suns, que transcurre en Buenos Aires y hace menciones a Lanús, a Brasil, en general a algunas regiones de Latinoamérica, pero sobre todo de Argentina. En general es la historia de una venganza y de cómo librarse, aunque este último queda un poco en suspenso, de las consecuencias penales de un asesinato, de su propia venganza, del estratagema que va a formular Emma Suns, la protagonista, para librarse de la cárcel por algo que ella considera justo. Es un cuento muy interesante porque nos recrea una atmósfera realista de los barrios de Buenos Aires, de una especie de tugurio, de una fábrica, de cosas concretas e incluso del sexo. Borges, en la mayor parte de su obra, de hecho rechazaba incluir este tema, pero en Emma Suns la refiere pues como el producto de una violación. Desde luego sin muchos detalles y como parte del plan de la protagonista para poder llevar a cabo su venganza. Este cuento es uno de los ejemplos en los que el rencor, los sentimientos humanos y otros temas más cercanos a la región geográficamente hablando también han formado parte de la obra de Borges. Bien, ahora leeré ya las últimas dos citas que corresponden al cuento que da nombre al libro, El Aleph, considerado como uno de los mejores escritos por Borges por la calidad con que se revela una imagen y que a la vez es muchas imágenes en tan solo una esfera. Una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15.000 dodecasílabos del Paleolobión. Es epopeya topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de 1 kilómetro del curso del Ob, un gasómetro al norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear, en la calle 11 de septiembre, en Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Ahora vamos con la última cita del poema. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Frei Ventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa de Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos caballos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crin arremolinado. En una playa del mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla. Y así la lista podría, pues, ir sucediéndose sin un fin. Como acabamos de escuchar, en la primera cita que les he leído, podemos intuir que el protagonista, que en la historia es alguien de apellido Borges, expresa su manera que no desea o le agobia tener que revisar o escuchar los versos de las composiciones de Carlos Argentino Daneri, otro de los personajes de la historia y quien es primo hermano de Beatriz Viterbo. Borges, narrador personaje en el cuento, acude una vez al año a la casa de su amada ausente, ¿no? Beatriz Viterbo, para poder contemplarla una vez más a través de los cuadros, de las fotografías que existen allí de esta persona.
En uno de esos encuentros, Carlos Argentino intercambia con él unas palabras sobre literatura y le confiesa que escribe, algo que Borges, como personaje de este cuento, rechaza no solamente por no gustarle el estilo, sino también por las ironías que nos llegan a través de la trama, en la que advierte mucha pretensión por parte de su interlocutor, ¿no? De quien está conversando con él. Aquí el autor hace gala pues de toda su sabiduría en temas de referencias o bibliografías, ¿no? Y ya en la última cita, a modo de cierre de este gran libro, Borges nos explica desde la perspectiva del narrador lo que es un Aleph, una figura esférica de apenas 2 o 3 centímetros, pero que de alguna forma contiene todo el movimiento del universo, el mar, los acontecimientos y varios paralelismos en simultáneo, fenómenos históricos, numéricos, en fin, casi todo el universo, o mejor dicho, todo el universo. Es increíble, pero verosímil al mismo tiempo por la forma en que se cuenta esta historia, que algo tan valioso, tan metafísico, y al mismo tiempo se encuentre en el sótano de una casa de Garay, en Argentina. Y sin embargo la soberanía del relato prevalece, ¿no? Este es uno de los mejores cuentos de Borges e invita a reconocer sus obsesiones más constantes, como por ejemplo la inmortalidad, los espejos, lo infinito y sobre todo temas abstractos. En este libro de cuentos, así como en ficciones, ya a modo de conclusión, y básicamente toda su obra en general, habrá siempre alusiones a diversas literaturas, a la germánica, a la eslava, a la oriental, a la medieval, a la clásica. A través de la escritura de Borges, y este es uno de sus principales aportes prácticos, hemos podido conocer una gran variedad de autores que, de no ser por sus referencias bibliográficas o juegos y trampas en sus cuentos y ensayos, jamás habrían podido llegar a nuestra lengua hispana a través de traducciones. Así Borges, por ejemplo, nos introdujo a Leon Bloy, a Samuel Taylor Coleridge, a Swedenborg, entre otros. Ahora, la erudición de Borges, y esto es importante resaltarlo, se ha confundido muchas veces con una racionalidad que roza lo frío o lo alejado del mundo objetivo, por decirlo de algún modo, hasta calificarlo de alguien que rechaza lo sentimental o los temas nacionales. Algo que simplemente no es cierto, pues varios críticos no solamente han rechazado esta postura, sino que si uno hace realmente una lectura detenida o una relectura de sus cuentos, puede advertir que la presencia de Argentina, de los gauchos, a veces de las reyertas sangrientas en las calles o del siglo XIX en plenas guerras civiles, el sentimiento patriótico también sale a la luz. Lamentablemente se ha deshumanizado mucho a Borges, al autor, a raíz también de varias declaraciones en donde, por ejemplo, señalaba lo siguiente, ¿no? Muchas cosas he leído y pocas he vivido. Lo que sucede con Borges es que pareciera no tomar partido por ningún bando o ninguna nacionalidad la mayor parte del tiempo. De hecho, la definición más exacta la da el mismo Borges en el epílogo de su libro El Aleph, precisamente. Felizmente no nos debemos a una sola tradición, podemos aspirar a todas. Con respecto a los sentimientos, pues basta también leer su poesía, que es de una limpieza y un ritmo en el que también encontramos brevedad, sobriedad, conocimientos y desde luego emociones o pensamientos personales del autor. Solo para citar uno de sus libros más conocidos y que de hecho fue el primero en ser publicado, como les comentaba en el programa, es Fervor de Buenos Aires. Muchos de sus libros y fragmentos de su obra se han reunido en antologías personales, conferencias y ensayos. Basta nada más que se den el tiempo de conocer a este gran autor que fue Jorge Luis Borges, tanto en cadenas de librerías como en tiendas de libros viejos. Las ediciones que recomiendo para leer sus obras son las clásicas, MC, Alianza Editorial, Losada, y las nuevas que sacó hace unos años apenas de Bolsillo, que reúne también un pack de las obras completas de Borges. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos vamos a reencontrar en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo programa.